Nuevo 0 kilómetros, Cero no, kilómetros. no lo haría. No compraría Nissan March. Me iría, de pronto consideraría la opción. Hola familia, ¿cómo están? Soy Alex y bienvenidos a un nuevo video. Todos los lunes 1 p.m. hemos venido haciendo algo diferente. Hoy vamos a analizar cuáles serían las cosas buenas y malas de este Nissan March. Estamos con César Peña, que es un seguidor del canal, que le gusta mucho lo que es mantener sus autos muy bien tratados, muy bien cuidados. Ha tenido un sinnúmero de autos y hoy nos viene a presentar su Nissan March, porque recordemos que también se vende en toda América. Se vende desde México hasta Argentina y siempre ha tenido la misma configuración, el mismo motor, lo que es la misma seguridad, el mismo equipamiento en confort, y solamente a partir del año 2021 mejoró en seguridad, pero eso sería tema para otro video. Así que, profe César Peña, bienvenido a Auto Latino. Muchas gracias, profe, por la invitación. Encantado de estar en su canal. Listo, muchísimas gracias. Él es una persona que le gusta cuidar muchísimo los carros. Este Nissan March año 2020 ya lo hemos tenido. Por acá les dejo la tarjetica, por acá o por acá, para que lo vean después de que puedan terminar este video. Es el análisis completo de este Nissan March año 2020 en su versión menos equipada, pero aún así nos representa y sigue teniendo cosas muy importantes, que es lo que las personas más consideran que puede ser beneficioso para a la hora de comprarlos. Entonces vamos a empezar hablando del diseño. Profe César, ¿qué le parece a usted el diseño de este carro y por qué lo compró? ¿Por qué se decidió respecto a sus otros competidores comprar este Nissan March año 2020? Bueno, en cuanto al diseño exterior, es un diseño muy básico. El diseño interior, pues, tiene plásticos rígidos, plásticos duros. Tampoco son los más bonitos, no son los más bellos, pero sí muy durables. Muy durables, exactamente. Esta es una de las cualidades que tiene el Nissan March, que son la durabilidad de su interior y de sus plásticos, y aparte de el diseño también, pues que digamos que la mayoría de personas no compran ese tipo de carros del segmento B, y aclaremos que es del segmento B, pero no compite ni con un Mazda 2, no compite con un Nissan Versa de última generación, ni mucho menos con un Onix Turbo ni con un Kia Rio. ¿Por qué? Porque aunque sí están dentro de los límites de lo largo y del tamaño, pero lo que es en equipamiento y en seguridad no compiten. Este carro compite directamente con un Renault Logan o con un Sandero, compite con un Volkswagen Gol y compite con un Fiat Mobi, pero el Fiat Mobi se sale un poquito de los City Cars, pero también digamos que me queda debiendo en espacio interior, me queda debiendo también en motorización, entonces ese sí lo podemos dejar a un lado. Sus competidores directos, el Renault Sandero y el Volkswagen Gol. Profe, ¿qué piensa acerca de esos competidores que tiene tan fuertes este Nissan March? A ver, Renault Sandero, el interior es muy similar al de este carro, al de este Nissan. Plásticos duros, no son muy modernos, no se ve un carro de última generación. Sí es muy confiable. De pronto hay una que otra unidad que ha presentado uno que otro fallo. Y con el Volkswagen Gol tuve la oportunidad de tener uno también 2020, versión Comfortline, y los acabados interiores sí son superiores a los de este Nissan March. En cuanto al rendimiento del motor, es muy similar. Creería que este Nissan March va un poquito más en cuanto a lo que decimos pique. Me parece de pronto, y ahí habría que debatirlo de una manera, porque el Volkswagen Gol pesa alrededor de los 950 kilos, llegando a la tonelada. Este también está alrededor de esos mismos pesos. Tenemos un motor 8 válvulas de Volkswagen Gol 1.6 de 100 caballos aproximadamente y 142 Nm. Este es la misma cilindrada de Volkswagen Gol 1.6, pero ya 16 válvulas con 106 caballos de potencia y 146 Nm de torque. Hablando de motor, la diferencia entre el Volkswagen Gol y este Nissan March, el Gol va mucho más suelto a altas velocidades, a 100, 120, las revoluciones van un poquito más abajo, lo que da como para que el carro vaya un poquito más descansado, mientras que este Nissan March a 100 km por hora en quinta se siente muy revolucionado. Ya el ruido del motor se siente más dentro de la cabina, diferencia con el Volkswagen Gol, que te ofrece más esa opción, ese punto de confort, que es un poquito más insonorizado en cuanto al ruido del motor.
Ok, ya otra cosa que me causa un poquito de curiosidad es, siendo el Volkswagen Gol 8 válvulas, se supone que a altas revoluciones es en donde es su fallo, en donde no respiraría de la mejor manera, y este al ser 16 válvulas debiera en carretera, por encima de los 100 kilómetros por hora, debiera estar más descansado en revoluciones por ser 16 válvulas, y el Volkswagen Gol al ser 8 válvulas debiera de ir un poquito más enroscado, es decir, un poquito más subido de revoluciones, y eso puede llegar a aumentar el consumo. Ahí entra a jugar la relación de caja. La relación de caja. Esta relación del Nissan March es relaciones muy cortas, lo que le hace tener un torque mucho mayor al del Volkswagen Gol, que no es malo, pero al tener relaciones más largas hace que no se sienta tan enroscado. Ok, perfectamente. ¿Qué es lo que la mayoría de personas ven en un auto a la hora de comprarlo? ¿Qué es lo que hemos podido notar en Autolatino después de muchísimos años de experiencia y hablar con muchísimas personas? Lo primero que la gente ve en un carro es que le alcance con el dinero que tenga. Ya sea que tenga 20, 30, 40, 50 millones de pesos, 60, 100, alrededor de 5 mil, 10 mil dólares, 15 mil, 20 mil dólares americanos. Lo primero que ve una persona y lo que lo hace tomar esa decisión de compra es para lo que le alcance. Segundo, lo que hemos notado es que las personas compran un carro es porque les gusta. Solamente serían esos dos factores, y esas dos cosas serían las ideales por las cuales una persona debería tomar la decisión de compra, solamente por lo bonito y por lo que le alcance. Por lo que le alcance estamos de acuerdo, ¿cierto? Porque si no tenemos para más, esas son las opciones que tenemos. Digamos, vamos a hablar que el grueso de las ventas se lo están llevando en este momento los carros entre 40 y 50 millones de pesos, porque muchísimas personas me preguntan por la caja de los comentarios y por Instagram qué auto me compro, o por medio de las asesorías, entre 40 y 50 millones de pesos, y ese es el grueso de las ventas. Generalmente se compra el carro que le guste, más no el que le alcanza. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Busquemos, aparte de esos dos factores, busquemos también la confiabilidad del carro, de la marca. Muy importante. Y listo, aparte de la confiabilidad, también hoy en día tenemos que estar muy presentes con la seguridad que ofrece la marca, el carro. Nissan March, Mazda 2, Volkswagen Gol, Renault Sandero. Básico, obviamente ya hoy en pleno 2023 buscamos doble airbag. Hoy en día ya vienen con 4 hasta 6 airbags. Seguridad activa, que tenga muchas ayudas electrónicas como el ESP, que tenga obviamente ya frenos ABS, que viene de serie en todos los carros desde el 2017, 2018. Esas cositas vamos buscando que tenga seguridad, confiabilidad, representación de la marca, el diseño, por supuesto, y el precio del carro, que pues estamos hablando un rango de entre 40 y 50 millones, y las marcas que se acomodan en este momento son esas que estamos hablando y que son la competencia directa de Nissan March: Renault Sandero, Volkswagen Gol, Chevrolet Sail, de pronto Mazda 2. Exactamente. Entonces, la competencia de este carro directamente, ya lo habíamos dicho, que es el Sail, está dentro del precio, está dentro de la categoría, al ser del segmento B, pero con un equipamiento muy básico, igual que este Nissan March, igual que el Renault Sandero, igual que el Volkswagen Gol. Por eso, con un Mazda 2 competiría, o con un Kia Rio. Ejemplo, este Nissan March cuesta alrededor de los 50-55 millones de pesos año 2020 en su versión más full. Esta es la versión menos equipada, que está alrededor de los 43-45 millones de pesos colombianos, alrededor de los 12 mil dólares americanos. Por 55 millones de pesos no compraríamos un Mazda 2 modelo 2020. Compraríamos un Mazda 2 pero modelo año 2016. Es decir, nos bajamos en año para poder competir con este Nissan March. Entonces tenemos que tener en cuenta mucho eso, que estos carros de entrada hasta el 2020, a finales del 2020, cometían mucho el error que venían muy básicos en seguridad. Ninguno traía más de 2 bolsas de aire y ninguno tiene ESP, para que lo tengan en cuenta. En seguridad, solamente tiene sus 2 bolsas de aire y sus frenos ABS, igual que el Sandero, igual que el Volkswagen Gol. Algo por aclarar, que este carro es una excelente opción y como primer auto sería genial, sería fenomenal. Pero para 0 kilómetros año 2023, en 75 millones en su versión Sense menos equipada,
y casi 80 millones de pesos en su versión Advance más equipada, yo creo, profe, que ya está tocando territorios de autos de la misma categoría del segmento B, pero como un Onix Turbo, que en su versión menos equipada cuesta lo mismo que este Nissan March año 2023, 0 kilómetros. ¿Qué piensa usted de eso? Pues primero, en este momento los precios están locos. Ya el carro más económico del mercado empieza más o menos en los 50 millones de pesos. Está alrededor de los 53, 54 millones de pesos, que es el Renault Kwid, y eso que en su versión menos equipada. Exactamente. Un Mazda 2. Nos encanta ese carro, nos encantaría tenerlo, pero ya está superando los 80 millones de pesos y en la versión más equipada 95 millones de pesos, más o menos. Entonces, creería que de acuerdo a cómo está el mercado, es un precio justo pues para un Nissan, marca reconocida, confiable. 75 millones nos parece loco, sí, es mucha plata, pero si vamos a ver las demás opciones, pues ya analicemos, listo, un Onix Turbo tiene mucha más seguridad, un motor mucho más moderno, de mayor tecnología comparado con este Nissan March, que usa el mismo motor desde que lo lanzaron, desde el 2012 más o menos, 2013 que llegó a Colombia, usa su misma motorización aún hoy en el 2023. Exactamente. Este Nissan March en ningún momento se ha actualizado o ha tenido una actualización muy fuerte. A partir del 2021 lo hizo, pero más que todo fue una buena lavada de cara, pero de resto prácticamente igual estéticamente hablando. Mejoró mucho en seguridad, pero el precio de ahora 0 kilómetros ya está tocando precios de un Onix Turbo, que es un auto muchísimo más confortable, más seguro, más rápido, que tenemos mejor tecnología al ser un motor turbo que a partir de las 2000, 2500 vueltas aproximadamente entrega su torque de una manera muy agradable. Para seguir comprando un carro que es prácticamente el mismo desde el año 2012 que llegó a nuestro país Colombia, yo creo que ya ahí Nissan sí le toca que empezar a mirar un poco y bajar este precio. Pero ¿usted se compraría este carro modelo 2023 teniendo en sus versiones más equipadas, teniendo ahí rozando los mismos precios de un Kia Rio, con un motor más pequeño pero un mejor manejo, un carro más grande, un carro más amplio, de mejor habitabilidad, más bonito en su versión menos equipada? ¿Nuevo 0 kilómetros? 0 kilómetros. No lo haría. No compraría Nissan March. Me iría, de pronto consideraría la opción del Kia Rio. Hay muchos puntos que juegan a la hora de uno comprar un carro, de invertir su capital en la compra de un carro. Ahí yo me iría por un punto muy negativo en un Kia Rio, que sería su póliza de seguro contra todo riesgo. ¿Por qué? Porque es una de las marcas más robadas en Colombia. Muy importante ese punto. Una póliza en este momento para un Kia Rio, creería que está superando los 4 o 5 millones de pesos, mientras que Nissan March tiene una muy baja tasa de siniestros, es un carro que casi no se roban, entonces la póliza contra todo riesgo le va a salir más económica. No sería recomendable a compra, pero teniendo en cuenta las variables de seguro todo riesgo que puede implicar un Kia Rio, uno de los autos o de las marcas más robadas o más solicitadas por los amigos del lo ajeno en el país, lo que encarece un poco su mantenimiento. Entonces ahí sí podríamos mirar hacia el Nissan March. Lo del combustible, porque al tener un motor turbo, si estamos hablando del Chevrolet Onix Turbo, aplicarle lo que es gasolina premium, que vale prácticamente el doble de lo que cuesta la gasolina corriente en nuestro país, también sería un punto a considerar. Onix Turbo significa gasolina extra. ¿Ya? Usted lo puede comprar, pero considere si usted lo puede mantener, obviamente con gasolina extra. Usted le puede echar corriente, no hay ningún problema. Ahora, en un año, 2 años. Vamos a ver en 6 años, después de los 100.000 kilómetros, cómo se está comportando ese motor cuando usted lo tanqueó siempre con gasolina corriente. Mientras que el Nissan March no tiene ningún problema si siempre lo tanquea con gasolina corriente. Entonces, el Nissan March 2023 0 kilómetros sí y no sería recomendable a compra porque ya tiene competidores muy fuertes del mismo segmento B, pero
con mayor habitabilidad y con mayor equipamiento en seguridad, en manejo y un poco más amplios, incluso hasta en bodega. Así que familia, gracias por estar aquí. Estas son las conclusiones que hemos sacado junto con el profesor César Peña, que es el dueño de este Nissan March, que ya lo tenemos en el canal. Es un carro que está muy bien tenido, tiene aproximadamente 50.000 kilómetros de uso y como ya todos lo sabemos, Nissan March en su ensamble tiene uno que otro desajuste, pero es normal de todas las unidades. Pero de resto es un carro muy bien tenido, es un carro que en cuanto a la habitabilidad, el Sandero sigue siendo el rey. El Sandero nos gana. El Sandero nos gana, eso sí, no hay nada que hacer. En cuanto a motor, siendo 1.6, pero la mayoría de ventas se las lleva es el motor 8 válvulas, que solamente entrega 131 Nm y solamente 85 caballos, que para sorpresa de muchos, el auto igual se sigue moviendo muy bien, tanto en ciudad como en carretera. No como este, no como un Gol, pero lo hace bien. El Volkswagen Gol, mejor en diseño, más juvenil. La habitabilidad es la peor de los tres. El Sandero el mejor, este está en la mitad y el Gol para los ocupantes traseros, lo que es la disposición de las piernas sí no es la mejor. El ensamble, lo que es el tablero, muy bonito a partir de 2017 con su nuevo facelift, que fue un facelift muy ligero, pero el tablero sí quedó muchísimo más agradable y empezó a incorporar 2 bolsas de aire y frenos ABS. Del 2017 hacia atrás, sin bolsas de aire y sin frenos ABS, igual que este carro. Este carro también pecó mucho en lo que es en la seguridad. El Sandero, a partir del 2016, en su penúltima generación, siempre tuvo por lo menos sus 2 bolsas de aire y a partir del 2017 empezó a incorporar lo que son frenos ABS. Estamos de acuerdo entonces con las apreciaciones de esos 3 competidores más fuertes, March, Gol y Sandero. Y en cuanto a que este auto es sí y no un auto familiar, ¿usted qué piensa de eso, profe? Si usted tiene una familia, póngale 4 hijos, tiene que cargar coches, cargar de pronto las bolsas del mercado, en fin, todo lo que significa tener familia, de pronto mascota, este de pronto no es el carro para usted. Ahí sí me iría por un Renault Sandero, sin importarme lo demás, porque primero está el confort de mi familia. Ahí voy a guardar cómodamente el coche, el mercado, las bolsas, en fin, ahí sí me iría yo por un Renault Sandero. Entonces la conclusión sería Nissan March y Volkswagen Gol para parejas o para personas solas o universitarios o como primer auto. Y el Sandero para ya familias de 2 o 3 o incluso hasta 4 participantes de la familia para llevar coche, para llevar bolsas de mercado. De resto, aunque la habitabilidad es mejor que la del Gol, igual sigue siendo un carro como para parejas. Ya para concluir, ¿qué es lo mejor que tiene este Nissan March? Y yo creo que su conclusión va a ser muy cerca a la mía. ¿Yo por qué me incliné por un Nissan March? ¿Cuál fue mi conclusión? Después de haber comparado Renault Sandero, Volkswagen Gol, ¿por qué me fui por este? Por su confiabilidad, por la economía que ofrece en combustible y sobre todo por el motor. A los que nos gusta sentir las sensaciones, las revoluciones, que nos gusta sentir cómo despega el carro, cómo arranca, sin duda alguna, Nissan March es la mejor opción. Es un carro que te ofrece una motorización muy superior a la de Renault Sandero, muy similar a la del Volkswagen Gol, pero te ofrece una motorización superior a la de Renault Sandero, muy similar a la del Volkswagen Gol, pero en cuanto a economía de combustible, este se los lleva a los 3. Exactamente. Ya para concluir, y sí, estuvo muy cerca de mi apreciación y de mi conclusión final acerca de por qué yo recomiendo un Nissan March y por qué me lo compraría. 1, su confiabilidad. 2, que tengo un motor para tener respuesta todo el tiempo. Y tercero, que es lo que prácticamente a mí me puede interesar muchísimo y eso es lo que yo intento trasladarles a todos ustedes. La economía en combustible de este carro es muy buena. Es más, pocos carros con motorización 1.6 16 válvulas pueden llegar a entregarte 50 kilómetros por cada galón de combustible, son aproximadamente 13 kilómetros por litro en ciudad y con trancones. Así que familia, muchas gracias por estar aquí. Gracias al profe César Peña, lo pueden seguir en sus redes sociales como Uniautos en Instagram, a mí en Facebook como Auto Latino. Suscríbete, dale me gusta, activa la campanita, comparte este video. A esas personas que no saben qué comprar, si compran un Volkswagen Gol, si compran un Sandero, recuerden que el Sandero lo mejor que tiene es su gran altura sobre el piso,
su muy buena habitabilidad. De resto es un carro que es muy insulso, un carro que no te representa muchísimas emociones. Aquí tienes potencia, tienes piques, lo que son los acabados no son los mejores, pero después de que los tengas bien tratados, como lo tiene el profe aquí César Peña, es un carro que se te va a vender rápidamente, vas a estar feliz, un carro muy agradable, el Volkswagen Gol igual, así que cada uno tiene algo que ofrecernos. Familia, y gracias a César Peña por estar aquí, y hasta un próximo video. No, profe, muchas gracias por la invitación, encantado de haber compartido este espacio con usted. Espero de pronto para una nueva oportunidad podamos hacer esta misma apreciación con algún otro carro. Claro que sí. Suscríbanse. Chao.